En este viaje recorreremos 90 kilómetros del río Maule y una sección del río Loncomilla, embarcándonos desde el pueblo de San Javier para llegar finalmente hasta la desembocadura del río Maule en el Océano Pacífico, al costado de Constitución. Con nuestro equipo iniciamos la travesía en el pueblo de San Javier, embarcándonos en el río Loncomilla, que proviene de la unión de los ríos Perquilauquén, Longaví y Achibueno. También existe una variada fauna donde destacan las garzas, los cisnes de cuello negro, diversos patos, koalas y también otros animales como zorros culpeos que viven en su ribera. Unos kilómetros aguas abajo, el río Loncomilla une sus aguas con el río Maule y el río Claro, que proviene del Parque Nacional Radar Siete Tazas, denominándose solo río Maule hasta su desembocadura. Nos acompaña nuestra perrita kayakista Chubby, quien ya ha hecho muchos circuitos de kayak y no perdona si la dejamos en casa. Es un río alegre, tintineante, con algunos pequeños rápidos que hacen entretenido el descenso, pero absolutamente abordable para un kayak de travesía. No existe camino costero que acompañe el río, solo un tren ya famoso a esta altura, y nos referimos al ramal Talca-Constitución, con sus estaciones colindantes al río, desde la estación Cortiduría hasta la estación Constitución, pasando por 5 estaciones intermedias. Este ramal, con sus pequeñas locomotoras diésel, son una verdadera reliquia en nuestra historia ferroviaria y una joya que hay que aprovechar mientras dure. Completamente recomendable si quiere evocar la nostalgia del pasado mezclado con un poco de nuestro campo rural. Sus tránsitos diarios nos acompañarán en nuestra travesía, regalando felicidad gracias al sonido resonante del tren en sus viejas vías durmientes y añosos puentes, remachados que resisten con hidalguía el paso del tiempo. Ya cerca de Constitución, navegando este río Maule, cruzaremos bajo el viejo puente ferroviario y el puente vehicular para arribar finalmente a Constitución y visitar la isla Orrego, tristemente famosa por los 36 fallecidos a consecuencia del tsunami de febrero de 2010. Proseguiremos la navegación hasta la desembocadura, enfrentando la potencia del Océano Pacífico y con una tremenda satisfacción de llegar al mar después de recorrer esta histórica vía fluvial con una perspectiva distinta, la perspectiva del río. Por ello, les invitamos a revisar el video en donde contaremos la historia de lo observado con interesantes datos para otros aficionados al kayak de travesía. Nuestro grupo está compuesto por Andrea, Roberto, Rodrigo y mi persona. Nos acompaña nuestra perrita kayakista Chubby, quien ya ha hecho muchos circuitos de kayak y no perdona si la dejamos en casa. Iniciamos la travesía en San Javier, embarcándonos en el Parque Fluvial de San Javier, río Loncomilla, que proviene de la unión de los ríos Perquilauquén, Longaví y Achibueno. Agradecemos al Club de Canotaje de San Javier por cuidarnos la camioneta. No se olviden de cooperar con ellos si les piden ayuda. Todas estas iniciativas deportivas particulares se mantienen gracias al aporte de los privados y al ñeque de los comprometidos deportistas. El río Loncomilla es calmo en este lugar, dando una falsa sensación de placidez. Sin embargo, unos kilómetros más adelante nos remece con algunos rápidos clase 1, muy entretenidos para darle velocidad y emoción al avance. Más adelante llegamos a la conjunción con el río Maule, que viene del embalse Colbún, y el Loncomilla. Ese es el Maule y hacia allá aquí se une con el Loncomilla y se transforma en el Maule, la cual no se ve impresionante desde el agua, más es solo un efecto. De hecho, el río continúa avanzando firme entre suaves lomajes y hermosas arboledas para llegar a otra conjunción, que en este caso se trata del río Claro, que proviene del famoso Parque Nacional Radar Siete Tazas en la cordillera de Molina. A partir de este punto, el río Maule está completo, con todos sus afluentes principales,
que drenan nuestra hermosa cordillera de los Andes, desde la altura de Molina hasta el límite de la región de Ñuble. Avanzamos entre pequeños rápidos. Nuestra perrita kayakista, alerta y entusiasta con todo el entorno, nos invita a almorzar bajo un bosque. Sin embargo, más tarde se niega a bajar del kayak. Realizamos esta travesía en enero. Sin embargo, recomiendo hacerlo antes, ya que en enero el caudal ha bajado después del deshielo primaveral y existen algunos bajíos que dificultan un poco la navegación. Aparecen diversas aves zancudas, donde destaco la garza cuca, por su impresionante tamaño y contraste de colores. Por ser una costa agreste, sin caminos y o poblados cerca, es posible quedarse a acampar en infinidad de lugares ribereños, en donde no hay inconvenientes. Proseguimos remando por la tarde, mientras el viento crece en intensidad, frenando nuestro descenso, a pesar de la suave pero continua corriente. Decidimos acampar en este lugar. Tuvimos que echarnos para el lado y el viento está pero power. Parece movernos bien. Bueno, aquí estamos. Después de un buen desayuno, proseguimos la navegación. El río ya está más calmo, lo cual implica que nos encontramos más cerca del nivel del mar. El trencito nos acompaña por la mañana, otorgando un aire bucólico al ambiente. La navegación es cómoda y placentera. Proseguimos la navegación, observando algunos patos. Y un poco más allá, también un zorro culpeo que pelea con los jotes disputándose un pez carpa. Avanzamos a través de más rápidos y decidimos quedarnos cerca del kilómetro 60 de la travesía. Mañana llegaremos a la desembocadura y al Océano Pacífico. Por la mañana, el tren nos despierta con su típico trepicar sobre sus antiguos rieles y añosos durmientes, colocados por trabajadores de otra época y ya convertidos en espíritus cuidadores de este patrimonio. Un saludo por ellos. Un puente espectacular en el trayecto que va desde Talca a Constitución, de los pocos ramales, tal vez el único que queda todavía funcionando. Esto debe ser muy antiguo. Está la estructura del puente remachada, por lo tanto eso revela que es tecnología de principio del siglo XX y todavía funciona, el tren todavía pasa, una maravilla. Como un portal nos traslada al pasado del río, cuando el ramal ferroviario era la única vía confiable para llegar a Constitución. Más adelante, los cisnes cuello negro pasean enfrente nuestro, destacando una pareja de esmerados padres, cargando su prole como verdaderos mini transbordadores a motor. Avanza el día, cruzando lomajes, bosques y paisajes. Después de una curva, aparece el antiguo puente del ramal ferroviario, que cruza el río para que el tren arribe a Constitución. El puente se ve viejo, pero firme. Me recordó un poco al viaducto de Mayeco. Estructuras centenarias, pero bien construidas, por ingenieros de bigotito, frac y sombrero de copa. Superamos el puente ferroviario y continuamos a la casa del puente vehicular, mucho más moderno. El viento ruge en contra. A través del cajón del río se hace ardua la marcha. Las banderas chilenas flamean desde lo alto, mientras abajo sudamos contra el viento. Un poco más y lo logramos. Hemos cruzado este arco del triunfo, mientras unas personas nos saludan desde arriba.
El río se abre lentamente. Visualizamos la isla Orrego, al medio del río y frente a Constitución. Hay también unos muelles en este sector del río, donde fondean algunos barcos, aparentemente pesqueros. Desembarcamos en la isla Orrego. El ambiente es sobrecogedor. Se siente la pena y la tragedia. El tsunami que ingresó por la desembocadura del río Maule, consecuencia del terremoto de febrero de 2010, arrolló la isla, mientras los veraneantes incautos aún no terminaban de sorprenderse por el terremoto. 36 personas, incluyendo niños, fueron arrasados por las olas, perdiendo la vida. La pasividad del río en este momento contrasta con la furia impredecible e implacable de la naturaleza. Algunas veces solo somos polvo en el viento. En silencio nos reembarcamos por el río para terminar la última parte de la travesía y llegar a la desembocadura, la cual finalmente logramos con marea en contra. La estival tibieza del agua dulce del río Maule es desplazada por el agua fría, salada y azul del Océano Pacífico, que nos mece al son de las olas. ¿Ah? Y nos volcamos ahora. Hemos llegado al mar y cumplido nuestro objetivo. Descendemos en una pequeña playa al costado de la desembocadura, alegres por el logro y también pensativos. Parece que el río Maule nos contagió un poco de su mágica historia. Trenes en peligro de extinción, olas endemoniadas engullendo inocentes, todo matizado por sus aguas también benditas que alimentan todo un ecosistema en su camino al mar, desde tiempos inmemorables y muy anteriores al ser humano. En la actualidad, me atrevo a decir que el río Maule y sus afluentes alimentan a millones, regando infinitos campos y chacras en varias provincias de Chile. Sin embargo, otra vez más se evidencia el contraste entre la temporalidad humana, a veces de signo trágico, y la continuidad inexorable de la naturaleza, siempre insensible, buscando el equilibrio. Drink from the fountain. It's water from the mountain.